Pues lo que sí podemos decir es que la batalla sobre la igualdad jurídica la hemos ganado, pero todavía nos falta una batalla en términos de la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos. Hoy lo que sabemos es que no todos y todas ejercen los derechos de la misma manera. Y eso es un tema fundamental en términos de lo que hoy estamos discutiendo. También es indispensable entender que son obligaciones a cargo de los estados. Nosotros tenemos derechos que implican obligaciones de los estados, y eso es indispensable asumirlo. Sí, como seres sociales tenemos obligaciones, como seres sociales tenemos una corresponsabilidad, pero nuestros derechos son obligaciones de los estados. Que en esta evolución de los derechos, esencialmente se ha ubicado a los derechos humanos como un mecanismo para preservar la paz. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque los derechos humanos, la construcción de los derechos humanos, es esencialmente la respuesta civilizatoria ante la barbarie. La Declaración Universal y la construcción reciente de los derechos humanos es la respuesta civilizatoria por la paz y la dignidad de las personas. De ahí viene. Y a partir de eso, como nunca en la historia de la humanidad, se han construido instrumentos jurídicos para tutelar la dignidad de las personas. Nunca en la historia de la humanidad se han construido tantos instrumentos jurídicos como en la segunda mitad del siglo XX. Hoy no lo podemos apreciar porque estamos muy cerca, pero eso constituye un cambio de paradigma que en el largo tiempo se va a observar como el mecanismo de ruptura y de la apuesta civilizatoria de la especie humana por la paz. Entonces tenemos que entender que la democracia es un complejo sistema de ejercicio de derechos. Por eso, esta mancuerna, derechos humanos, democracia, tiene como contexto inmediato a la justicia. Aquí entonces lo que tenemos que tomar con clarísima evidencia es cómo se va construyendo justamente esta noción de justicia y democracia. Lo que implica que es un pilar fundamental, es decir, este principio básico de igualdad ante la ley, que por elemental que suene, es la columna vertebral. Y eso tiene que ver, sí, con una noción de justicia que asegura una relación entre gobernantes y gobernados, pero también en la lógica de la relación de los integrantes de una sociedad. Se ha hablado claramente que la pobreza es uno de los principales desafíos de los derechos humanos, porque tiene que ver con la condición para ejercer derechos. Entonces, lo que ha venido pasando es que hay casi 850 millones de personas que pasan hambre en el mundo, 7 de cada 10 son mujeres y niñas. La ONU ha dicho que en realidad la generación de la pobreza extrema inhibe el pleno y eficaz disfrute de los derechos humanos, porque va asociado al ejercicio de muchos derechos. Y de ahí la importancia de promover el desarrollo humano. Por eso ya se habla, por ejemplo, del derecho al desarrollo. Que los estados tengan la obligación de generar la educación, la salud, el trabajo, como característica básica de la vida. En este entendimiento, la crisis actual, pues es un mayor desafío en términos de derechos humanos y acceso a la justicia. Lo que se prevé, y apenas se está empezando, es el desplome del Producto del Comercio Mundial. Esto es una crisis comparable a la década de los 30 en términos de crecimiento. No es una crisis de origen nacional, sino es una crisis de origen global y que impacta. Entonces genera, claro, hay ya distintas maneras de medir la pobreza. Hay 47 millones de personas en condición de pobreza patrimonial, hay 24 millones en pobreza de capacidades y hay 18 millones en pobreza alimentaria, es decir, que no comen bien o que comen menos que lo elemental. El segundo producto nacional más importante de este país no es el mineral, no son los peces, no son nada, son las remesas. El primer producto nacional es Pemex. El segundo producto nacional son los mexicanos en Estados Unidos, por las remesas que mandan. Eso ya está cayendo casi el 15%. Entonces, claro, eso debilita el consumo. Necesariamente tenemos que entender que la respuesta que tenemos que dar como sociedad a la inseguridad es la justicia. Si acompañamos que para combatir el delito, el Estado cometa delitos, entonces lo que estamos generando es una condición donde hay delincuentes y delincuentes con placa. Lo que nosotros creemos que debe haber una apuesta fundamental
a la resolución no violenta de conflictos. Lo platicaba Otón. Es que hay quien cree que la resolución violenta de conflictos es resolución. No, eso no es resolución. Lo único que hace es trasladarlo o escalarlo. Eso no es una resolución de conflictos. Una resolución de conflictos implica esto. Entonces, justamente lo que hemos venido haciendo en la comisión es partir de una cultura de la no violencia a partir de la educación para la paz y los derechos humanos. Ese marco conceptual es que es el que se trabaja en educación y es el que se trabaja en el esquema con los visitadores. Porque si no entendemos que necesitamos construir entornos de no violencia, vamos a tener desafíos estructurales. La paz en el sentido general, en los procesos de mediación, en la construcción social, es un proceso a construir. Y tenemos que tener la absoluta certeza de que todos van a estar a la mesa y que no podemos entrar con la nación de ganador-perdedor. Que no podemos entrar sino el que se considere que no están más representadas sus posiciones también tenía algo que ganar. Si no entendemos esa visión, inclusive socialmente hablando, vamos a tener una proyección y espiral del conflicto. Por eso, esta política no violenta implica claramente renunciar a la violencia y eso significa también a la autoridad. Si la autoridad responde con violencia, genera muchísima más violencia. Me parece que sí se necesita generar un trabajo político del sentido amplio, con mucho más participativo, hacer las condiciones generales que permiten mostrar este proceso de ubicar adversarios y no enemigos, y que tengamos condiciones que permita generar espacios de encuentro. Sí creo, y con esto ya para terminar, que me parece que tenemos que regresar a lo que mencionaba, a esta ecuación de democracia y justicia, justamente como una de las anclas para enfrentar las crisis que tenemos. Si en las crisis guardamos nuestros valores, es la ley de la selva, es la ley del más fuerte. Entonces, por eso, la única vía para combatir la violencia que estamos enfrentando es esencialmente con la vía de la no violencia. Eso supone, uno, la aplicación de la justicia, y dos, el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias por su atención.